Hola, ¿quieres saber qué es genética? Primero que todo te quiero informar que fue un monje austriaco, Gregor Mendel, quien descubrió las leyes básicas de la herencia haciendo experimentos con sus guisantes, pero solamente hasta 1905 William Bateson acuñó el término genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los caracteres hereditarios son todos los rasgos que le transmiten los padres a sus hijos a través de la genética. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. Los genes contienen codificadas las instrucciones para sintetizar proteínas de un organismo. Las proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo. Cada individuo contiene dos pares de genes, uno que proviene del padre y otro que proviene de la madre. Pero ojo, que hay genes que son dominantes, que imponen siempre la información y son los que determinan cómo será el color de los ojos, el cabello, si serás alto o serás bajo. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos y los conocimientos conceptuales de la genética. Para empezar, vamos a hablar del gen. El gen es la unidad funcional fundamental de la herencia, ya que porta la información de una generación a la siguiente. Seguido está el genotipo y el fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que hereda un organismo de sus padres, es decir, es el responsable de un rasgo en particular. Y el fenotipo es la expresión o manifestación externa, es decir, lo observable, lo que podemos medir. Luego está la mutación, que es una modificación en el material genético de un organismo. Y encontramos el ADN y el ARN. El ADN es una macromolécula formada por muchos átomos que contienen la información genética de un organismo. El ARN participa en la síntesis de las proteínas, transporta la información del ADN al ribosoma. Continuamos con otros conceptos como lo de la meiosis. Esta es una división molecular donde produce células nuevas que tienen la misma información para la genética. Tenemos la meiosis. Esta es una división también celular que produce nuevas células promotoras. La herencia son grandes patrones con rasgos de padres a los hijos. Tenemos el genoma. El genoma lo conocemos como un conjunto de instrucciones de la genética a nivel del organismo, donde el gen hace parte del genoma que conlleva y desarrolla diferentes proteínas, lo cual es importante para los niños y las demás personas. Tenemos la diversidad genética. Esta se identifica por la diversidad de los genes que existen en un individuo o población, lo cual es fundamental para el desarrollo de diferentes especies. Hablaremos sobre la neurodiversidad y la ética. La neurodiversidad es un concepto que reconoce y respeta las diferencias neurológicas. Estas diferencias pueden incluir la dispraxia, la dislexia, trastorno de hiperactividad, el autismo y entre otras. Desde la ética, la neurodiversidad define las enfermedades neurológicas como trastornos que requieren una cura. Hablaremos también de la inteligencia emocional, esto que tiene que ver con la neurodiversidad y la relación con la ética. La inteligencia emocional es la capacidad de comprender, utilizar y gestionar las propias emociones. Esto nos ayuda de una manera positiva a superar el estrés, a tener comunicación efectiva, asertiva, a empatizar y a superar desafíos. Las personas con neurodiversidad experimentan las emociones de una manera diferente. Esto no quiere decir pues que no tengan inteligencia emocional, sino que la expresan de una manera diferente a los demás. Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado con antelación, logramos comprender e inferir que la neurodiversidad es la que se encarga de promover y celebrar esas diferencias naturales a nivel neurológico de las personas. Para comprenderlo un poco más a fondo, vámonos con un ejemplo. Juan, que es un niño de 8 años de edad, tiene trastorno de espectro autista. En este caso, se evidencian dos cosas. La primera es a lo que obedece el trastorno, que es la parte neurológica, pero no es correcto mencionar que el trastorno únicamente se da por esta parte neurológica, porque a nivel social y natural van a influir diferentes elementos, como lo son las relaciones familiares, el desarrollo de la dinámica familiar, el contexto donde se mueve Juan, la parte de la diferenciación en términos educativos, la diversidad en ese ámbito y en todos los que tenga contacto con diferentes individuos. Todo esto lo que va a hacer es influenciar. Entonces, este apartado de neurodiversidad está compuesto tanto por la parte neurológica y también por la parte natural del individuo. Pero ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con la ética? ¿Qué tiene que ver la neurodiversidad tanto con la ética y con el rol profesional? Desde nuestro código deontológico como psicólogos y psicólogas,
es importante tener en cuenta lo siguiente: es incorrecto mencionar, decir o promover diferentes conductas las cuales aluden a que estos diferentes tipos de trastornos únicamente obedecen a un gen del autismo, cuando no es así. ¿Por qué? Porque ya de acuerdo a lo que les he estado mencionando, logramos comprender que existen dos elementos importantes, que son la parte natural, donde el individuo conecta, interactúa y desarrolla esas diferentes relaciones en los diversos sistemas a nivel social, y también la parte neurológica. Entonces eso va a depender que haya, digamos, un efecto tanto positivo o un efecto negativo. Es aquí entonces donde debemos contribuir a desdibujar esos diferentes tabúes o desconocimiento que tienen las personas, promoviendo una sociedad mucho más equitativa y respetuosa hacia la diversidad tanto de conocimiento y diversidad de aprendizaje. Finalmente, vamos a cerrar este apartado con las siguientes recomendaciones. Usted que nos está escuchando se preguntará: ¿cómo hacemos en el día a día para dignificar al otro, para comprender y respetar a estas personas neurodiversas? Como estudiantes de psicología y futuros psicólogos, ¿cómo hacemos para no caer en un error que a veces suele ser común en algunos profesionales, que es causar acciones con daños o, en su efecto, victimizar al otro cuando no debe ser así? Vamos a dar los siguientes ejemplos. En ámbitos educativos, podemos decir que un estudiante X tiene dislexia. En este caso, se comprende que por las diferentes particularidades, él no puede aprender al mismo ritmo o de la misma manera como lo hace un estudiante en condiciones diferentes o particulares. Entonces, aquí donde nosotros debemos brindar las herramientas o construir en su efecto las diferentes alternativas de solución, ¿ok? De manera particular o normal, se te dificulta tal vez un poco comprender algunos temas, entonces vámonos con audiolibros. Puede que escuchando en ese ejercicio del aprender haciendo puedas tener una mayor comprensión de los diferentes temas, y a su vez también es una estrategia que te permite ir a la par tal vez de tus compañeros o aprovechar esas potencialidades que tienes. Algunas personas que tienen trastorno de déficit por atención suelen ser muy distraídas, pero a su vez también suelen ser muy creativas. Entonces, aprovechando esta creatividad, tienes unas ideas súper innovadoras. Entonces, ¿por qué no crear un emprendimiento? Lo que nosotros buscamos especificar o concluir en este apartado es: listo, las personas neurodiversas son personas. Entonces hay que brindarles esos apartados de posibilidad, esas ventanas de posibilidad, donde ellos tengan la oportunidad de crear y desarrollar su máximo potencial y habilidades, siempre con respeto y brindando el mayor rango de oportunidad que sea posible dentro del contexto. Muchas gracias.